tema, como ya les habían dicho, va a ser los dos hombres y las dos casas. Estamos en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Vamos a ir allá nuevamente. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice nuestro bendito Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La mejor forma de examinar esta metáfora específica es considerarla como la tercera de una serie. Por eso la lectura que hicimos hace un momento recogía las tres metáforas. La primera, en los versículos 15 al 20, respecto al falso profeta, tuvo como propósito advertirnos frente al peligro de que las apariencias nos engañen. Ese fue el propósito de esa metáfora, de el lobo disfrazado de oveja. Es advertirnos frente al peligro de que las apariencias nos engañen. Hay hombres afables que vienen a nosotros con vestimenta de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Es muy fácil ser engañados por esa gente, porque somos muy superficiales en nuestra manera de juzgar. Se para un hombre aquí y predica muy bonito. Puede decir cosas muy agradables, muy afables. Y nos quedamos nomás con la forma y decimos, wow, qué hombre. Es muy fácil ser engañados por esa gente porque somos muy superficiales en nuestra manera de juzgar. Nuestro Señor dijo en cierta ocasión: no juzguéis según las apariencias. Eso es importante que lo revisemos nuevamente. No juzguemos según las apariencias, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. No debemos suponer, cuando estamos frente a estas dos puertas, que todo el que venga a hablarnos, aunque sea agradable y afable, y aunque parezca cristiano, sea necesariamente tal. No debemos juzgarlo por las apariencias, debemos aplicar otra prueba. Nuestro Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Pero la segunda metáfora, en la que se supone que todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Esa metáfora tiene como propósito advertirnos contra el peligro de engañarnos a nosotros mismos. ¿Van viendo la diferencia? En la primera, nuestro Señor tenía el propósito de advertirnos del peligro de ser engañados por las apariencias, por otros. Pero ahora, en la segunda metáfora, nuestro Señor quiere recalcar el peligro de engañarnos a nosotros mismos en función de lo que creemos, en función de nuestro celo y fervor y nuestras propias actividades. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas personas descansaban en estas cosas, en sus propias actividades, pero estaban totalmente equivocados. El Señor nunca había tenido nada que ver con ellos, nunca los había conocido. Simplemente se estaban engañando a sí mismos. Qué triste es eso, que al final, después de haber vivido toda una vida de apariencia, al final tenga que enfrentarse con la dura realidad de que todo fue simplemente un espejismo. Ahora vamos a examinar la tercera y última metáfora.
Quise hacer esta conexión para que vieran que esto es una serie de metáforas que el Señor trae para aplicar todo el sermón del monte. Y llegamos a la tercera y última metáfora. Quisiera decir de inmediato, a fin de concentrar la atención, que la principal preocupación de nuestro Señor en esta metáfora que vamos a ver es advertirnos contra el peligro de buscar y desear solo los beneficios y bendiciones de la salvación. Vuelvo y repito. El propósito principal en esta última metáfora es advertirnos contra el peligro de buscar y desear solo los beneficios y bendiciones de la salvación. Muchas personas solamente vienen a la iglesia. Es más, muchas personas solo van a Cristo esperando recibir sus bendiciones. Está claro que las palabras se dirigen a los que profesan ser cristianos, ¿no? No se dirigen a personas que no tienen ningún interés por el reino. Se dirige a personas que han estado escuchando y a quienes les gusta escuchar la enseñanza referente al Evangelio. Estas palabras se dirigen obviamente a miembros de iglesias, a aquellos que profesan ser cristianos, que profesan discipulado, que están buscando los beneficios y las bendiciones de la salvación. Todos los detalles de esta metáfora subrayan esto, y veremos también que ello tiene como fin mostrarnos la diferencia entre la profesión falsa y la profesión genuina de fe. La diferencia entre el cristianismo y el cristianismo aparente, entre el hombre que ha nacido realmente de nuevo y es hijo de Dios y el hombre que solo piensa que lo es. Una persona puede estar convencida a sí mismo de que es hijo de Dios, pero otra vez puede ser solo eso, un convencimiento muy personal. A fin de hacer resaltar esta distinción, nuestro Señor nos presenta una comparación. De hecho, hay una especie de comparación doble en esta metáfora. Hay dos hombres y dos casas, por eso así le he titulado. Hay dos hombres y dos casas. Por tanto, es obvio que si queremos llegar a la verdad espiritual que se nos enseña en este pasaje, debemos examinar esta metáfora en detalle. Hay semejanzas y diferencias que vamos a observar a continuación. Vamos a ver primero las semejanzas, luego veremos las diferencias y al final veremos el aspecto práctico. Primero y ante todo veamos las semejanzas en el caso de los dos hombres. Para empezar, tienen el mismo deseo. Ambos deseaban construir una casa en la cual poder vivir con su familia, vivir con comodidad y disfrutar. Deseaban lo mismo, pensaban acerca de lo mismo y se interesaban por lo mismo. En este sentido, no hay diferencia alguna. No solo esto, sino que ambos deseaban una casa en la misma localidad. De hecho, construyeron sus casas en la misma localidad porque nuestro Señor indica con claridad que las dos casas se vieron sometidas exactamente a la misma prueba. Así que vemos aquí a dos hombres que deseaban lo mismo, deseaban construir una casa muy cómoda, confortable para su familia, y no solo eso, sino además que ambos las construyeron en el mismo lugar. Se da pues una impresión marcada de que las dos casas estaban muy próximas la una de la otra y estaban sujetas a las mismas condiciones. Esto es muy importante. Pero podemos dar un paso más y decir que obviamente prefirieron y diseñaron la misma clase de casa. No solo tenían el deseo de construir una casa los dos, no solo las construyeron en la misma localidad, sino que además de eso, tenían el propósito de construir el mismo tipo de casa. En otras palabras, estaban construyendo sobre los mismos planos. Deducimos esto del hecho de que nuestro Señor dice claramente que no había diferencia alguna entre las dos casas, a excepción
del fundamento. ¿Sí lo ven ahí? Vistas desde afuera y en forma superficial, no había diferencia. Las puertas, las ventanas, las chimeneas, todas estaban en la misma posición. Tenían el mismo diseño, la misma estructura. Las dos casas eran aparentemente idénticas, con la única excepción de esa diferencia bajo la superficie. Eso también es importante. La diferencia en dónde estaba, bajo la superficie. Así que no era fácil saber. Si uno que no sabe de construcción va y mira dos casas idénticas, puede que las dos luzcan igual por dentro y por fuera, pero quizás no nos demos cuenta que hay una única diferencia. Pero los que sí saben, pues ellos sí inmediatamente se dan cuenta. El fundamento, ¿no es cierto? El fundamento. No solo deseaban ambos una casa, deseaban la misma clase de casa. Las ideas que tenían al respecto eran absolutamente idénticas. Así que, como vemos, estos dos hombres tenían mucho en común. Mucho. Hasta aquí, pues, al contemplar a los dos hombres y las dos casas, no encontramos sino semejanzas. Con todo, sabemos que el punto clave de la metáfora es mostrar la diferencia y las desemejanzas. De hecho, lo que preocupa a nuestro Señor es mostrar que la diferencia es una diferencia fundamental. No es una diferencia superficial. No, es una diferencia fundamental. Y yo creo que todos entendemos aquí la distinción, ¿no es cierto? Así que vamos a pasar ahora a examinar las diferencias. Y podemos dividir el tema en dos. Primero la diferencia entre los hombres y luego veremos la diferencia entre las casas. Antes de entrar en detalles, veamos la diferencia en general. Lo primero es que no se trata de una diferencia obvia. No es una diferencia obvia, como les dije hace un momento. Hace falta que recordemos esto constantemente, porque no hay otro punto en el que el demonio con sutileza parece engañarnos con tanta frecuencia. Sí. Seguimos aferrados a la idea de que la diferencia entre el verdadero cristiano y el pseudo cristiano es muy obvia. Pero a veces no es tan obvia. Pueden lucir los dos idénticos, el cristiano y el no cristiano. Así que las diferencias no son tan obvias. El punto básico de nuestro Señor aquí es que se trata de algo muy sutil, que no se puede ver en la superficie, que necesitas examinarlo con algo más de detalle. No es obvio, ni en el caso de los hombres, ni en el caso de las casas. Si no subrayamos este punto, podremos perdernos en el propósito entero de la enseñanza del Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo, y ustedes que han estado aquí saben, cómo ha enfatizado a lo largo de esta serie el terrible peligro de la sutileza. Ya lo dijimos. En una metáfora nos advierte el peligro de ser engañados por las apariencias. En otra metáfora nos advierte el peligro de ser engañados por nosotros mismos. Y aquí estamos viendo el peligro de solamente querer las bendiciones. Lo encontramos también, como les dije en la primera metáfora, los dos hombres vestidos de oveja, los falsos profetas. La dificultad básica respecto al falso profeta, como vimos, fue que en la superficie era extraordinariamente semejante al verdadero profeta. El falso profeta no es necesariamente alguien que dice que no hay Dios o cosas como esas, o que niegue la divinidad de Cristo, ni nada de eso. Al falso profeta se le puede descubrir solo examinándolo muy cuidadosamente, con un sentido de discernimiento que solo el Espíritu Santo puede dar. La diferencia no es obvia, es muy sutil. Sin embargo, para los que tienen ojos para ver, está mucho más clara.
si nuestros ojos están ungidos con el ungüento que el Espíritu Santo da, o dicho en otras palabras, si poseemos la unción del Santo, es decir, el Espíritu de Dios, la unción que nos capacita para discernir, podemos detectar la diferencia entre los dos hombres y las dos casas. Veamos la diferencia primero entre los dos hombres. Y esto resulta de mucha ayuda el relato que encontramos al final del capítulo 6 de Lucas, un texto paralelo. En Lucas se nos enseña del hombre que excavó profundo, hondo, para la casa, en tanto que el hombre insensato no cavó nada y no se preocupó por echar fundamentos. Ahí está mucho más clara la idea. Uno se preocupó por cavar, ¿verdad? Por echar fundamento. El otro no se interesó por hacerlo. En otras palabras, la forma de descubrir la diferencia entre estos dos hombres es examinar detalladamente al hombre insensato. ¿Por qué el hombre insensato que tenemos en esta metáfora, por qué no cavó? ¿Por qué no hizo fundamentos para construir su casa? Así que vamos a ver cuáles son las características del hombre insensato y por supuesto veremos en la contraparte. La primera característica, y yo quiero que también presten mucha atención sobre estas características que vamos a ver. La primera característica es que el hombre insensato es un hombre que tiene prisa. Es un hombre que tiene prisa, que va de afán. Las personas insensatas siempre tienen prisa, desean hacerlo todo al instante, no tienen tiempo para esperar. ¿Sí? Si eres una persona que actúa con rapidez, ten cuidado porque eso puede ser una señal de insensatez. Cuán a menudo la Biblia nos advierte contra esto. Nos dice que el hombre religioso y justo no se apresura. Nunca está sujeto a la excitación, al apresuramiento, a la agitación. Conoce a Dios y sabe que los derechos y propósitos y plan de Dios son eternos e inmutables, que no cambian. En otras palabras, el hombre prudente siempre descansa en la soberanía de Dios. Sabe que Él está en control de todo. Pero el insensato es impaciente. Nunca se toma el tiempo necesario. Siempre está interesado por los resultados inmediatos, instantáneos. Mire cómo dice Proverbios capítulo 13, versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Escucharon eso? Todo hombre prudente procede con sabiduría. Se toma el tiempo para examinar las cosas. Mas el necio manifestará necedad o insensatez, sería el sinónimo. Esta es la característica principal de su mentalidad y conducta. Todos conocemos esa clase de personas en la vida ordinaria, aparte del cristianismo. Es un tipo de persona que dice, debo disponer de la casa inmediatamente, no puedo esperar, no hay tiempo para fundamentos, quiero que las cosas se me den rápido. Ese es un hombre insensato. Pero otra característica del hombre insensato es que no escucha instrucciones. No solo es un hombre que tiene prisa para construir, sino que es un hombre que no escucha instrucciones. No presta atención a las normas que rigen la construcción de una casa. Y yo sé que aquí los constructores deben saber más del tema que yo, pero vamos viendo, ¿no?, el aspecto espiritual de esta enseñanza. Construir una casa es algo serio. Y el que quiere construirla nunca debería pensar simplemente en función de tener un techo sobre su cabeza, ¿no es cierto? Ese no es el propósito. Debería darse cuenta que para poseer un edificio satisfactorio y duradero deben observarse ciertos principios de construcción. Por esto se consulta a arquitectos. El arquitecto dibuja los planos y especificaciones, hace sus cálculos y demás.
Hay que seguir unas reglas mínimas. Miren cómo dice Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Si eres una persona que le gusta escuchar, le gusta atender el consejo, entonces es una persona sabia, prudente. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Si por el contrario eres una persona que no sigues instrucciones, que no quieres escuchar consejo de otras personas, la Biblia lo llama como ignorante. El hombre prudente quiere conocer la forma adecuada de hacer las casas y por eso escucha instrucciones y está dispuesto a que le enseñen. Pero el insensato no se interesa por estas cosas, desea la casa, no quiere perder tiempo con reglas y normas. Es impaciente, desprecia las instrucciones y enseñanzas y dice que quiere comenzar de inmediato. ¿Conocen ustedes personas que son así? Quizás, ¿no? Que simplemente tienen algo en la mente y quieren hacerlo de inmediato. No importa la instrucción precisa o necesaria para lo que hay que hacer. Simplemente lo hace. En tercer lugar, otra característica del insensato es que no solamente siempre tiene demasiada prisa para detenerse a escuchar instrucciones, sino que también lo considera innecesario. Es una persona que se cree sabia en su propia opinión, que cree que se la sabe de todas. Y por eso no considera necesario escuchar instrucciones. En su opinión, sus propias ideas son las mejores. No tiene nada que aprender de nadie. Todo va bien. No hay que ser tan cauto y preocuparse por tantos detalles. Su lema es: construyamos la casa. No le preocupa lo que se haya hecho en el pasado. Simplemente sigue sus propios impulsos e ideas. Y ustedes dirán que quizás estoy exagerando, pero no. Esto no es una caricatura, es una realidad. Miren cómo dice Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Proverbios 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión. ¿Lo ven? La persona insensata es una persona que se cree sabia en su propia opinión, que cree que no necesita o no tiene nada que aprender de otros. Ese es un insensato. Más, sigue diciendo, el que obedece al consejo, este es sabio. Vamos viendo, si se dan cuenta, a lo largo de estos proverbios, el contraste entre un hombre sabio, prudente, y un hombre que es insensato o necio. Pensemos solamente en personas que hemos visto y conocido, que entran en negocios o se casan o construyen casas o hacen cosas semejantes, y creo que estaremos de acuerdo en que es un retrato genuino de esa mentalidad insensata, que piensa que lo sabe todo, está satisfecha con sus propias opiniones y tiene siempre prisa para convertirlas en realidad. En cuarto lugar, una cuarta característica de este tipo de personas es que tienen una mentalidad que nunca examina las cosas en detalle. Nunca examina las cosas en detalle, nunca se detiene para contemplar y examinar posibilidades y eventualidades. ¿Qué pasaría si fallara esto o aquello? El hombre insensato que construyó su casa sin fundamento, sobre arena, no se detuvo para preguntarse: ¿qué puede suceder? ¿Es posible que el río que en verano agrada tanto a la vista en invierno reciba tanta agua que a consecuencia de la lluvia o de la nieve llegue a desbordarse? No, él no se puso a pensar en eso, él simplemente dijo: construyamos, y se acabó. Miren cómo dice Proverbios 17, versículo 16.
¿De qué sirve el precio en la mano del necio? Escuchen esto. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio? Puede tener el dinero, el precio a su disposición, pero ¿de qué le va a servir todo el dinero del mundo a un necio si no lo va a usar sabiamente? ¿Entienden? ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Aún queriendo ser sabio, resulta necio. De nada le sirve aún tener el precio de la sabiduría. El hombre insensato descarta todo para persistir en hacer lo que considera que es mejor. No consulta planes ni detalles, no trata de mirar al futuro y pensar en ciertas pruebas que deben inevitablemente venirle a la casa. En contraparte, el hombre prudente desde luego nos ofrece un contraste total. Tiene un gran deseo de construir en forma sólida y duradera. Comienza diciendo, no sé mucho de esto, no soy experto en estos asuntos. La prudencia me dice que debo consultar a los que saben. Quiero que me hagan los planos en detalle. Deseo dirección e instrucción. Conozco a gente que puede construir casas rápidamente, pero lo que yo quiero es una casa segura. Muchas cosas pueden suceder que pondrán a prueba mis ideas acerca de la construcción y de mi casa. Esa es la esencia de la sabiduría. Son personas cautas que no actúan a toda prisa, que no actúan sin seguir instrucciones, que no actúan únicamente basados en sus propias opiniones o convicciones. Es una persona que se detiene a examinar. Es una persona que no se detiene a examinar los detalles, pero el prudente sí. El prudente toma en consideración todas estas cosas. Él quiere una casa segura. Muchas cosas pueden suceder. Esta es la esencia de la sabiduría, lo dije hace un momento. El hombre prudente toma tiempo y se molesta por averiguar todo lo que puede. Se observa a sí mismo y no permite que sus sentimientos y emociones lo dominen. Desea conocimiento, verdad y entendimiento. Hace un momento comentábamos afuera, o una hermana preguntaba sobre precisamente el tema de la sabiduría. Aquí estamos precisamente volviéndolo a traer. La persona sabia es una persona que desea conocimiento, verdad y entendimiento. Está dispuesto a responder a la exhortación de los proverbios que nos incita a buscar y a ansiar la sabiduría. Como dice Proverbios 3, versículos 14 y 15. Su ganancia es mayor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas. Yo creo que a esta altura ya todos debemos ir más o menos poniéndonos en órbita acerca de qué se trata todo esto. Es una persona que piensa antes de actuar. Pero ahora veamos la diferencia entre las dos casas. Y hay solamente dos puntos que requieren comentarios. El primero es que el momento de examen ya ha pasado. Cuando la casa ya está construida, resulta demasiado tarde. El tiempo de examen es al comienzo mismo. Hay que observar a estos dos hombres y lo que hacen cuando están planeando y escogiendo el lugar. El momento de observar al mal constructor es al comienzo para ver qué se puede hacer respecto al fundamento. Porque una vez está construido, no se puede hacer nada. No basta mirar a la casa cuando está terminada. De hecho, puede tener un mejor aspecto que la otra. Así que hay que mirar el momento del examen de la casa. Pero esto a su vez nos conduce a un segundo comentario sobre la casa,
y creo que después de todo es el más importante. Si bien la diferencia entre las dos casas no es evidente, sí es fundamental. Es vital. Yo sé que ustedes entienden esas palabras. Es vital. Es de vida o muerte. Porque en último término, lo más importante respecto a la construcción de una casa es el fundamento. Por eso, como les decía, cuando estábamos viendo las características de una persona que es necia, pongan mucha atención, porque inmediatamente vimos la contraparte, una persona sabia, una persona que no actúa con afanes, con prisas, sino que descansa y confía en el Señor. Pero no solo eso, sino es una persona que examina en detalle lo que va a hacer. Y esa sabiduría, hermanos, de la cual estuvimos hablando en el libro de los Proverbios, y ese fundamento del cual estamos hablando aquí, en esta metáfora, hermanos, no es otra verdad que el fundamento que aparece en el Nuevo Testamento. El fundamento que aparece tan insignificante y poco importante, entre comillas, no se ve. Con todo es la parte más vital y esencial de todas. Miren conmigo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Sí? Esto es importante. Nadie puede poner otro. No pueden haber dos fundamentos, ¿verdad? Voy a hacer este fundamento, después lo quito y pongo otro o hago otro encima. No, es uno solo. Y nadie puede poner otro que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso les decía que el asunto del fundamento, después de todo, es lo más importante. Es la parte más esencial de la construcción. Puedes tener una casa muy hermosa, muy bonita a la vista, sobre la superficie, por dentro, por fuera. Puedes llamar la atención de todo el mundo, el aplauso de los hombres, y que todos los hombres te admiren por esa casa tan hermosa que has hecho. Pero si esa casa no tiene fundamentos, de nada sirve, porque tarde que temprano las pruebas llegarán. Este, hermanos, es el fundamento que nadie puede quitar ni poner otro. Jesucristo. El fundamento, los primeros principios son más importantes que cualquier otra cosa. Efesios 2, versículo 20 también nos recuerda esta verdad. Efesios 2, 20, miren cómo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bueno, pues aquí me está diciendo que el fundamento son los apóstoles y profetas. ¿Cómo está la cosa? ¿Quién es el fundamento? ¿O es Cristo o son los apóstoles y profetas? Bueno, no hemos terminado, ¿verdad? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay contradicción alguna. Aquí los apóstoles mismos están reconociendo que la piedra principal, la piedra angular o la piedra sobre la cual se va a construir todo el edificio es la misma. Y cuando aquí dice
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es porque precisamente los apóstoles y profetas señalan a la piedra principal. Por eso ellos son el fundamento también, porque ellos señalaron a la piedra angular, a Jesucristo. Así que esto es de vital importancia. Y otra razón del significado vital de esa diferencia entre las casas se pone de manifiesto cuando más adelante llegan las pruebas. Es seguro que llegarán, tarde que temprano. Y no vamos a tratar de aplicar esto a nuestras propias vidas ahora, pero es tan cierto como que vivimos que nos van a llegar las pruebas y tendremos que enfrentarnos con ellas. Son inexorables e inevitables. Y en vista de lo expuesto, nada importa más que el fundamento. Por eso les decía, ahí están los dos hombres. Ahí están las dos casas. Pueden lucir idénticas. Es más, una casa puede lucir mejor que la otra. Pero si esa casa, por grande y lujosa que esté, no tiene el fundamento, de nada va a servirle. Hasta aquí, hermanos, la exposición del texto como tal. Los dos hombres y las dos casas. Nuestro Señor presentó este cuadro gráfico y dramático, la diferencia entre los dos hombres y las dos casas, porque es de importancia vital en el reino espiritual. Todo lo que hemos dicho nos ofrece medios para analizar la diferencia entre el cristiano y el pseudo cristiano. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿y cómo podemos discernir eso en la práctica? Como les dije, ya expusimos el texto. ¿Cómo podemos discernir esto en la práctica? Lo primero es que hay que decir acerca del cristiano y el pseudo cristiano es que tienen ciertos puntos en común. Y si Dios quiere, ahí vamos a terminar. Vamos a ver esos puntos en común que tienen el cristiano con el pseudo cristiano, pero al final veremos la diferencia. La primera prueba, el primer parecido que tienen el cristiano del pseudo cristiano es que suelen encontrarse en el mismo lugar. Esto es muy importante, hermanos. Tanto el cristiano como el pseudo cristiano se encuentran en el mismo lugar. Los dos hombres de la metáfora edificaron sus casas en la misma localidad, ¿lo recuerdan? Deseaban estar cerca el uno del otro y cerca del río. Lo mismo ocurre en el campo de la religión. El verdadero cristiano y su contraparte que no lo es suelen encontrarse en la misma esfera. Se los suele encontrar a ambos en la iglesia. Se sientan a escuchar precisamente el mismo evangelio y a ambos parece gustarles esto. En todos los sentidos parecen estar exactamente en la misma posición. Aquí los tenemos a los dos sentados. Tenemos al hombre prudente y al hombre insensato, escuchando el mismo sermón, el mismo mensaje. El que se ve engañado por la falsificación no está fuera de la iglesia, está dentro de ella. Y ese es el peor peligro, como siempre hemos dicho. El autoengaño no está fuera de la iglesia, allá simplemente vive en su mundo y es todo. Pero lo terrible es que el pseudo cristiano no está fuera, está aquí dentro de nosotros. Le gusta estar en conexión con la iglesia y quizá es miembro activo de la misma iglesia.
Quizá en nuestra lista de miembros tengamos algunos pseudo cristianos. Es probable, muy probable de hecho. Estos dos hombres son muy parecidos entre sí, en la superficie, como lo eran los dos constructores y sus casas de la metáfora. Pero no solo se encuentran en el mismo lugar. Como vimos, estos hombres parecen tener los mismos deseos generales. Veremos entonces que tanto el cristiano como el no cristiano desean las mismas cosas. ¿Lo sabían? Veamos, por ejemplo. Ambos desean el perdón y creer que sus pecados han sido perdonados. El pseudocristiano también desea eso. El pseudocristiano desea la paz interior. Fue al lugar de la reunión porque la vida le había vuelto inquieto. Se sentía infeliz y no hallaba satisfacción y por ello fue al culto y comenzó a escuchar. Quizás muchos hayan empezado así a venir a la iglesia, no más porque no se sentían bien en su interior y querían tener algo más. Querían experimentar esa paz interior. Esa es una gran equivocación, pensar que la única persona que desea paz interior es el verdadero cristiano. Eso es falso, porque el pseudocristiano también lo desea. El mundo de hoy está hambriento y sediento de esa paz. ¿Sí? En nuestros países, sobre todo, ustedes saben cómo se desea esa paz al ver tanto derramamiento de sangre. Sí, todo el mundo desea la paz. Ese no es el problema, porque tanto los unos como los otros la desean. Muchas personas entran bajo la esfera de influencia del cristianismo porque desean esa paz, en tanto que otras acuden a distintas sectas con el mismo fin. Sí, es que una persona que está ansiosa por dentro, que no puede tener paz en su corazón, va a ir a cualquier lugar sin ningún discernimiento por el simple hecho de experimentar algo de paz en su corazón. Así que si tú tienes un deseo de paz interior, un deseo de perdón de pecados, no necesariamente significa que seas creyente. Lo mismo ocurre también con el deseo, estamos hablando de los deseos, lo mismo ocurre también con el deseo de consuelo y alivio. La vida es dura y difícil y todos propendemos a la tristeza y al cansancio, de modo que el mundo anhela consuelo. El resultado es que hay muchas personas que vienen a la iglesia solo, por así decirlo, para recibir una dosis espiritual semanal. Porque ¿cómo me acusa la conciencia durante la semana? ¿No es cierto? Y por eso venimos, para ver si en algo podemos calmar la conciencia. Vienen para recibir su droga. Se sientan durante el culto y ni siquiera escuchan lo que se dice. Dicen que hay algo en la atmósfera de la iglesia que es consolador y eso es todo lo que quieren, ser consolados interiormente. Esto lo comparten tanto el verdadero como el falso cristiano. En tercer lugar, se puede decir lo mismo de la dirección y el deseo de encontrar salida para los problemas y dificultades. No solo el cristiano genuino está interesado por encontrar dirección, hay incrédulos que han cometido grandes errores en su vida y como consecuencia de ello se sienten infelices. Dicen, parece que siempre me equivoco, trato de hacer las cosas bien, pero mis decisiones son equivocadas. Y luego de repente oyen hablar a alguien acerca de dirección infalible. Oh, pues, si ese es el caso, entonces yo quiero recibir ese tipo de dirección. Y yo sé que algunos aquí, mismo Pastor Ricardo lo ha comentado, cómo antes de ser cristianos leían las Escrituras
simplemente porque querían recibir algún tipo de dirección, pero no más para saber cómo moverse en esta vida, ¿no es cierto? Para tomar buenas decisiones. Muchas personas lo hacen. Pero eso desde luego nada tiene que ver con la fe verdadera. Hasta cierto punto es comprensible debido a los sufrimientos de esta vida. Todos conocemos este anhelo de dirección infalible, es decir, que no falla, para dejar de cometer los mismos errores y poder hacer siempre lo correcto, tomar la decisión adecuada. Pues el falso profesante desea esto tanto como el verdadero cristiano. En cuarto lugar, está el deseo de vivir una vida buena, moralmente hablando. No hay que ser cristiano genuino para desear vivir una vida moral. Esto es importante. No hay que ser cristiano necesariamente para vivir una vida mejor. Nosotros vemos y escuchamos cómo desde las escuelas quieren enseñar cierto tipo de moralidad. La moralidad no tiene que ver nada con el cristianismo, si me permiten emplear esa distinción. Satanás está contento con que desde un púlpito se predique simplemente la moralidad, desde que no se predique el evangelio. Hay personas de elevada moral y ética fuera del ámbito de la cristiandad, las cuales están muy preocupadas por vivir una vida mejor. Por eso leen la Biblia y estudian la teología, desean vivir una vida buena y moral. Pero esto nada tiene que ver con la verdadera fe. En quinto lugar, está el deseo, el fuerte deseo por el poder espiritual. Leamos de nuevo el relato de Hechos acerca de Simón el mago en Samaria. Ese hombre vio que Felipe realizaba milagros y quedó impresionado. Él mismo había hecho esa clase de cosas antes, no que no las hiciera, pero no con la misma facilidad y poder con que las hacían los apóstoles. Y por eso se unió a la iglesia, porque quería tener el mismo poder que tenían los apóstoles para realizar esos tipos de milagros y prodigios. Se unió, esa palabra es clave. Simón también se unió a la iglesia. Pero cuando este hombre vio que Pedro y Juan, con la imposición de manos sobre las personas, les comunicaba el don del Espíritu Santo, Simón, lleno de codicia, les ofreció dinero a cambio de la posesión de poder. Lo codició, y sus descendientes espirituales en nuestros días quizá desean lo mismo, poder espiritual. Y quizá ya no sea en los mismos términos de Simón el mago. Quizá ya no sea el mismo tipo de poder para sanar y para hacer milagros o echar demonios. Pero sí, quizá alguien ve a otro predicando con poder espiritual y dice, me gustaría ser así. Es una persona que se imagina erguido, parado en el púlpito, ejerciendo un poder muy grande. Y esto resulta atrayente para la naturaleza carnal. Hay personas que desean el púlpito a toda costa, sin importar, por encima de quien tenga que pasar. Hay muchos ejemplos de hombres que son ciegos a la verdad espiritual y con todo ansían poseer un poder espiritual. Así de sutil es este asunto, hermanos. Finalmente, el falso profesante también desea ir al cielo. Cree en el cielo y en el infierno y no desea perderse. De hecho, si yo les pregunto a ustedes aquí, ¿quién de ustedes quiere ir al cielo? Todos levantarían la mano. De eso estoy completamente convencido. Ese no es el punto. Creer en el cielo y en el infierno, eso no importa. Desea, es porque eso no hace la distinción entre un creyente y uno que no lo es. Ambos quieren ir al cielo. Se encuentran muchas personas que están, esta metáfora,
tiene como propósito enseñarnos sobre el terrible peligro de querer, de desear únicamente las bendiciones de Dios en lugar de desear a Dios mismo. Si eso es así del hombre que está claramente afuera, alguien que desea ir al cielo, ¿cuánto más no lo es del pseudo cristiano que está en el ámbito de la esfera cristiana? Encontramos pues estas extrañas semejanzas entre estas dos personas. Aquí los tenemos. Ahí se los acabo de presentar, al uno y al otro. Ambos tienen los mismos deseos. Ambos tienen las mismas convicciones. Ambos se sientan en el mismo lugar a escuchar la misma palabra los mismos días. Ahí tenemos a los dos con el deseo de ir al cielo, con el deseo de tener paz interior. Sin embargo, tenemos que ver que hay algo no está bien. Parecen creer y desear las mismas cosas. Son semejantes no solo en cuanto que desean lo mismo, sino que también parecen poseerlo. Este es el pensamiento más alarmante de todos. Pero las dos metáforas anteriores han subrayado esta verdad tanto como la metáfora que ahora estamos examinando. El falso profesante cree que está seguro. Los que habían echado fuera demonios y hecho milagros en el nombre de Cristo estaban muy seguros de su salvación. No les quedaba ni una sombra de duda acerca de ello. Creían que habían sido perdonados, parecían estar en paz y disfrutando de los consuelos de la religión. Parecían poseer un poder espiritual que estaban viviendo. Decían Señor, Señor, y deseaban pasar la eternidad con Él. Sin embargo, al final, Él les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A qué viene todo esto? Examinarnos otra vez, examinarnos a nosotros mismos, hacernos la pregunta, ¿nos estamos dando cuenta de que es posible poseer un falso sentido de perdón? Yo te pregunto si te has preguntado alguna vez sobre eso. ¿Es posible poseer un falso sentido del perdón? ¿Acaso te das cuenta de que es posible tener dentro de sí una falsa paz? Alguien puede decir, ¿sabes? No me he preocupado por mis pecados durante cierto tiempo. Gracias a Dios no soy tan pecador, no soy tan malo. Mira, yo no me emborracho, yo no miro las mujeres, yo no ando codiciando otras cosas. Parece estar bien. Y tienen un sentido de justicia propia. Parece todo ir bien. Pero ese es el peor de los engaños. Ese es el peor de los engaños. Tener un sentido de justicia propia. Porque nadie que se cree a sí mismo justo por sus propias obras va a entrar al reino de los cielos. El hecho de no haber pensado acerca de el pecado y durante cierto tiempo indica por sí mismo que algo anda mal al respecto. Algo anda mal. Si tú no te la pasas peleando, luchando contigo mismo, algo está mal en tu vida. ¿Sí? Contrario al discurso desde muchos otros púlpitos, ¿no? Si las cosas no están bien, algo anda mal. No, aquí es, si no estás teniendo guerra, algo anda mal. El hombre que nunca sabe
que es poseer ciertos temores acerca de sí mismo, temores que lo mueven, que lo impulsan hacia Cristo, está en una condición sumamente peligrosa, porque está corriendo el peligro de que en lugar de ir a Cristo día tras día para confiar y depender de Él y de su gracia, entonces tiende a confiar más en sí mismo y en su poder y en su capacidad para hacer todas las cosas. Eso sí que es fuerte y peligroso. Se puede poseer falsa paz, falso consuelo, falsa guía. El demonio puede darnos una guía notable, ¿sí? ¿Sabían ustedes? El demonio también puede hacerlo. También lo puede hacer la telepatía y toda clase de fenómenos ocultos y otros muchos agentes. Hay poderes que pueden imitar fraudulentamente casi todo lo que hay en la vida cristiana. Y como ya hemos visto en el párrafo anterior, estas personas pueden poseer un cierto poder espiritual también. No cabe duda de ello. Pueden poseer poder para echar demonios y hacer muchos milagros. No había diferencia, hermanos, y esto quiero recalcarlo. No había una diferencia clara, contundente entre Judas Iscariote y los otros 11 discípulos. Tú podías haber visto a Judas caminando con los otros y tú lo contabas igualito como los demás. Nadie sabía. Nadie lo sabía. Judas tenía el mismo poder que los otros para echar demonios, para sanar personas, para predicar la palabra. Nadie lo sabía, sino solamente él mismo que lo escogió. Y él mismo fue el que lo descubrió. ¿Ven cuán peligroso es esto que estamos diciendo aquí? O sea, a cualquiera le puede pasar. Nadie puede estar libre de caer en ese terrible peligro del autoengaño. Según la enseñanza de nuestro Señor, por tanto, la semejanza entre lo verdadero y lo falso pueden incluir estos puntos y llegar hasta este extremo. Sin embargo, la enseñanza de nuestro Señor es que, aunque existen todas estas semejanzas entre los dos hombres que les acabo de presentar y las dos casas de la parábola y en el ámbito de la profesión cristiana, con todo existe una diferencia vital, una diferencia fundamental. No es perceptible a simple vista, pero si uno la busca en detalle, resulta perfectamente clara e inconfundible. Hermanos, aquí tenemos estos dos hombres, tenemos estas dos casas. Parecen lucir exactamente iguales. Aquí tenemos a estos dos hombres sentados escuchando el mismo sermón. ¿Y quién no sabe? Bueno, que el Espíritu Santo se lo revele a esa persona, si tal está aquí, para que de una vez se quite la máscara y se desengañe. No es perceptible a primera vista. Si nos tomamos la molestia de aplicar nuestro análisis, no podremos dejar de verlo. Ya hemos indicado la naturaleza de las pruebas en nuestro examen del hombre insensato. Vuelvan y revísenlas. Revisen las características de un hombre insensato, a ver si éstas encajan en nosotros. Lo único que necesitamos hacer es aplicárnoslas a nosotros mismos. Ese apresuramiento, esa mentalidad que no escucha advertencias, que no se preocupa por planes ni detalles, que piensa que sabe todo y que lo que desea es mejor y lo busca a toda costa, entonces está en peligro. Examinémonos a nosotros mismos a la luz de estos criterios y entonces veremos muy claramente a qué categoría pertenecemos.
Lo puedo resumir en forma de pregunta diciendo, ¿cuál es nuestro deseo supremo? Yo quiero que todos se hagan esa pregunta este día. ¿Cuál es el deseo supremo de su corazón? ¿Qué es lo que más anhelas en tu vida? ¿Qué es aquello que te mueve, que te impulsa? ¿Cuál es el motor de tu vida? Esa pregunta es sumamente clave para responderla. Y no dejes de responderla hoy mismo, si es el caso. ¿Cuál es el deseo supremo de tu corazón? ¿Buscamos con empeño los beneficios y bendiciones de la vida y salvación cristianas? ¿Es todo lo que deseas? ¿Recibir las bendiciones del Señor? Es más, ¿todo lo que deseas es recibir la salvación? Si ese es tu caso, déjame decirte que estás en un peligro muy grande. Porque no hay salvación aparte de Cristo. Pero nosotros hemos de amar a Cristo no tanto por el beneficio que nos da, sino por lo que Él es en sí mismo. Si tú solamente deseas recibir los bienes, los beneficios, y no deseas al benefactor, entonces estás equivocado. Te lo digo con honestidad, pero también te lo digo con el deseo de que hoy mismo quites el velo de tus ojos y vayas realmente a Jesucristo. ¿Buscamos con empeño los resultados carnales o anhelamos conocer a Dios y asemejarnos cada vez más al Señor Jesucristo? ¿Tenemos hambre y sed de justicia? Ese debe ser el deseo más grande de todos. El deseo de conocer y ver más a Jesucristo, de ser más como Él. O podríamos decirlo de otra manera. ¿Cómo está tu relación con el Señor Jesucristo? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Es frecuente? ¿Es fructífera? ¿Lo disfrutas en realidad? ¿O por el contrario es una carga pesada para llevar? Jesucristo dice, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo para llevar. Cristo, Él es quien hace la diferencia. Él es el fundamento. Si no estás en Él, eres un insensato, porque todo lo demás es arena. Piensen en eso, la insensatez de poner fundamentos en cualquier otro lugar en esta vida, en la familia, en las casas, en el trabajo, en los amigos, en el deporte. ¿Para qué nos engañamos a nosotros mismos echando ese tipo de fundamentos que al final no sirven para nada? Ahora, claro, con eso no estoy diciendo que no tengan familia, que no tengan amigos, que no miren el deporte, no, ¿verdad? Pero el punto es, ¿en dónde está el fundamento de tu vida? Esa es la pregunta del millón. Que el Señor nos ayude para que construyamos nuestras casas sobre la roca, la cual es Cristo. De lo contrario, nuestras vidas estarán bajo una continua amenaza de muerte. Oremos. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos por esta palabra, que aunque a veces es dura de escuchar para nuestros oídos, es más, a veces ni quisiéramos escucharla por causa de nuestro orgullo y nuestro pecado, porque nos acusa. Pero qué bueno, Señor, que así es. Qué bueno que sacas todo eso a la luz de nuestros ojos, para que viéndolo, Señor, confesemos nuestro pecado,
confesemos que hemos estado totalmente equivocados, perdidos. Y no solo eso, sino que confesándolo, vayamos ante Jesucristo, nuestro fundamento seguro, nuestro abogado permanente. Te suplicamos, oh Dios, en Cristo, ten misericordia de nosotros. Muéstranos cada vez más y más de tu gracia. Te queremos a ti, Señor. Te deseamos por sobre todas las cosas, más allá de los propios beneficios que tú nos das. Te suplicamos, Señor, crea en nosotros esa mente, ese deseo, en Jesucristo y por el poder de tu Espíritu. Amén.